Bueno, los saludo muchachos. Este es el video 4 del curso de representación en su componente, representación 2 en su componente digital. Lo que vamos a hacer hoy es que vamos a seguir trabajando sobre el mismo archivo que teníamos en la clase pasada. Cuando yo abro AutoCAD, pues me sale entre los recientes el archivo que habíamos hecho anteriormente. Entonces lo abrimos. Y vamos a comenzar a trabajar en este archivo. Antes de dibujar, lo que queremos hacer es revisar algunas cosas generales que pues, nos van a servir para entender otras cosas de AutoCAD que no habíamos visto hasta ahora. Lo primero es que cuando navegamos, normalmente en el dibujo, pues hacemos zoom out, moviendo el scroll, la rueda hacia atrás, y ahí me alejo. Y cuando quiero acercarme, pongo el cursor cerca del objeto al que quiero ver más grande y muevo la rueda del scroll, del mouse, hacia adelante. Entonces yo puedo jugar con zoom in acercándome, moviendo la rueda hacia adelante, y zoom out alejándome, moviendo la rueda hacia atrás. Sin embargo, no había, pues hay algo que yo hago, pero que no les había explicado y que es muy importante, y es que no solamente haciendo zoom in y zoom out navegamos dentro del espacio de trabajo, sino también con esta manito. Esa manito se puede encontrar dándole clic acá, es el comando pan, pero pues es mucho más fácil si tenemos mouse, que es necesario. Este curso necesita que ustedes tengan un mouse externo para poder trabajar. Con el mouse externo podemos presionar el scroll y desplazarnos para los lados. Esa es la manera como navegamos, combinando ese zoom in y zoom out con el comando pan, presionando el scroll, manteniéndolo presionado, movemos el mouse hacia los lados y ahí nos podemos desplazar. Para que tengamos pues presente eso, todo el tiempo estamos haciendo como combinación de las dos cosas, del zoom in, zoom out y pan. Bien, otra cosa que es importante que configuremos es las unidades. En este dibujo habíamos estado trabajando en metros, ¿cierto? Pero lo decíamos, estos son 10, o sea que son 10 metros, pero no lo hemos configurado así, pero no pasa nada, se puede configurar sobre la marcha. Después de haber hecho este dibujo, vamos a configurar las unidades. Bien, para configurar entonces las unidades, vamos a este icono y miremos que aquí cuando le damos clic en este icono, pues se abren aquí un montón de opciones y nos vamos a parar en este botón, Drawing Utilities, y acá se despliegan todas estas opciones. Una de esas es de las unidades, es esta la opción Units que queremos abrir. Entonces le damos clic acá y se nos abre esta ventana. Entonces aquí tenemos configuraciones para las longitudes, las distancias, los ángulos y la escala pues, de inserción del dibujo. Entonces, lo primero, para las longitudes, ¿qué tipo vamos a tener? Pues ahí hay como 5 tipos distintos, pero nosotros siempre trabajamos con el sistema métrico decimal. O sea, que aquí el sistema es el sistema decimal, que es el que utilizamos pues en Colombia. Los ángulos, también hay distintos tipos, grados, minutos y segundos, grados, radianes. Alguna vez en el colegio lo vieron seguramente, pero pues lo habitual en nuestro medio es trabajar con grados decimales. Los grados decimales obviamente pues equivalen a dividir un círculo en 360 partes iguales. Cada partecita sería un grado y son grados con decimales. Entonces esos son los tipos, el tipo de longitudes y el tipo de ángulos. En cuanto a la precisión para las longitudes, miren que hay muchas opciones y se pueden poner muchísimos decimales o muy pocos. Yo recomiendo trabajar con 4 decimales. Siempre trabajo con 4 decimales y así estoy garantizando que tengo hasta una precisión de hasta décimas de milímetro. El último decimal equivale a las décimas de milímetro, el penúltimo a los milímetros, el antepenúltimo a los centímetros. Y de esa manera tenemos un grado de precisión muy alto en el dibujo. Y acá en la inserción de escala, pues vamos a ponerlo en metros para que siempre estemos como con esas unidades.
Por acá abajo hay otro parámetro que se puede configurar, nosotros no lo vamos a utilizar en este curso, entonces lo vamos a dejar como está. Ya tenemos entonces configurada la longitud de los ángulos y la escala de inserción, que era muy importante que estuviera en metros. Con eso terminamos esta configuración y terminamos ahí con OK. Entonces, bueno, todavía no vamos a empezar a dibujar, vamos a mirar otras configuraciones que podemos hacer y son una serie de opciones que tenemos por acá. Volvemos al icono de AutoCAD acá arriba y si nos vamos abajo a este botón de opciones, démosle clic aquí en opciones, se nos abren esta ventana que tiene muchas pestañas. Files, Display, Open and Save, así hay muchas, hasta la última que es Profiles. Vamos a mirar muy rápidamente en la pestaña Files, es como se organizan las carpetas dentro de AutoCAD. Yo no recomiendo que toquemos esto para nada, a menos pues que estemos ya muy avanzados y conozcamos cómo funciona internamente estos archivos y estas carpetas de AutoCAD. No lo modifiquen, pero vamos a la pestaña Display, que es la segunda pestaña. Aquí sí vamos a poder configurar varias cosas. Una cosa que podemos configurar es el tamaño de las líneas del cursor. Aquí yo lo tengo en 100, por eso ustedes ven que en mi cursor siempre las líneas son como infinitas, pero les vamos a ver qué pasa si lo pongo más pequeño, seguramente quedará parecido como lo tienen ustedes. Con esta barrita lo puse en 10, voy a terminar ahí con Apply, aplicar, y con OK. Y vamos a ver que el cursor ya tiene esas líneas muy cortas. Para ponerlas largas otra vez, volvemos acá, opciones, y yo las voy a poner otra vez en 100. Me gusta ponerlas en 100. ¿Por qué? Porque si esas líneas son muy largas, me sirven de referencia para guiarme dentro del espacio de trabajo más fácilmente. Yo me he acostumbrado a manejarlo así, entonces siempre lo tengo en 100. Ustedes lo pueden poner como quieran, pero pues esta opción de tenerlas de todo el tamaño de la pantalla puede ser interesante. A mí me funciona muy bien para, pues sí, para tener referencias visuales de otros objetos que están también en el espacio de trabajo. Además de estas líneas hay muchas cosas, esto pues no lo alcanzaríamos a ver en el curso porque son muchas configuraciones. Vamos a ver solamente la configuración de los colores. Y aquí en los colores, si doy clic en ese botoncito, se abre esta ventana y aquí hay muchas cosas para configurar. Lo más básico es esto, el color, aquí está el contexto. Si estamos en el espacio de trabajo 2D, que es donde estamos siempre, por lo menos en estos primeros videos siempre hemos estado acá, pero también podríamos configurar el color de las hojas y de otros elementos de AutoCAD. Dejémoslo en esta primera opción, en el espacio del modelo de dibujo 2D y el tipo de el elemento de interfase. Aquí pues normalmente lo tenemos como un color de fondo uniforme, entonces siempre lo mantenemos así. Y el color por defecto es el color negro. Se podría cambiar, pero pues nosotros utilizamos unos colores que contrastan muy bien con el negro. No recomiendo cambiarlo, pero hay gente que de pronto lo pone gris y lo cambia. Por aquí se podría hacer. Miren qué pasa si yo me meto acá, le doy cambiar el color y selecciono acá dentro de esta barrita un color gris y termino ahí con OK. Entonces ya con ese color asignado, ese gris, le damos clic acá en aplicar y cerrar y terminamos acá con OK y ya vemos que el color de fondo ya no es negro sino gris, pero bueno, yo lo quiero volver a poner negro porque me gusta así, estoy acostumbrado a que el color sea el color de fondo negro y lo ponemos por acá. Ya saben, black queda completamente negro y contrasta muy bien con los colores que manejamos en el curso, entonces lo podríamos mantener ahí en ese color. Otra configuración que podemos hacer, lo voy a explicar porque algún estudiante me lo preguntó, en estas mismas opciones, es en la pestaña Open and Save. Acá hay una configuración para el autosalvado, para el salvado automático. Cada cuántos minutos se hace. Yo recomiendo que sea como entre 5 y 10 minutos. No es una muy buena idea que sea menos tiempo, por ejemplo, 1 minuto, porque pues cada minuto el AutoCAD pararía para guardar y a veces se vuelve como muy
engorroso pues que cada minuto guarde. Entonces 5 o 10 minutos es suficiente. ¿Y esto para qué sirve? El AutoCAD hace un autoguardado de manera que si se va la luz o si el programa se cierra inesperadamente por algún motivo, lo más probable es que tengamos una copia de seguridad hace algunos minutos que nos sirve pues como para rescatar los archivos que se puedan perder. Entonces, ya saben, por aquí se hace esa configuración, terminamos aquí con OK. Y bueno, ya hemos visto esas, algunas de las opciones, muy pocas porque son muchísimas las que se pueden configurar dentro de esas opciones. Algo que también conviene pues que miremos es, normalmente en el curso hemos estado utilizando las teclas de función, las teclas F3 para los snaps, para esas ayudas de endpoint, para atrapar puntos. Esas las hacemos con F3, hemos usado F8 para encender o apagar el modo ortogonal y hemos usado F7 para prender o apagar esta retícula que tenemos en el fondo. Quiero explicar dos cosas con esto. En casi todos los teclados funciona normal, las teclas de función, pero en algunos casos me he dado cuenta que algunos computadores no traen las teclas de función por defecto, entonces toca utilizar, presionar al mismo tiempo que se presionan esas teclas de función, hay que presionar una tecla que aparece en los teclados marcada con las letras FN. Esto solamente para quienes hayan tenido algún problema y que al hundir las teclas de función no le funcionen. Lo más seguro es que sí le funcionen cuando oprimen simultáneamente la tecla de función que tiene las letricas FN. Esas configuraciones, pues esas ayudas de F3, F7, F8, también las encontramos por acá en esta barra inferior. Entonces, por ejemplo, en este botoncito que aparece como el símbolo de la retícula, podemos, en lugar de hundir F7, le damos clic en este botoncito y desaparece esa retícula. El modo ortogonal, que es la tecla F8, también la podríamos activar o desactivar con este botón. Ahí desactivamos el modo ortogonal. Si lo encendemos, ya queda activado el modo ortogonal. Y F3, que son los snaps, estas ayudas se prenden o se apagan con este botoncito, que es la tecla F3. Entonces, bueno, hay muchas más opciones, algunas las iremos viendo ahí como sobre la marcha en el curso. Esas son como las cosas generales que queríamos ver antes de complementar este dibujo de esta planta que ya teníamos. ¿Cómo vamos a seguir dibujando? Pues vamos a empezar a ver otros comandos, otras cosas que queremos dibujar. Arrancaremos por ventanas. Vamos a dibujar una ventana. Ya dibujamos una puerta, vamos a hacer ahora una ventana y para eso lo primero que queremos hacer es crear unas capas. Y vamos a crear la capa A-Vent para los vidrios y los marcos de las ventanas. Esa capa la vamos a crear con el color verde. Y cuando yo me refiero al color verde, amarillo, azul, a los colores básicos, siempre me refiero a estos que están del color 1 al 9. En este caso es el color 3, que es el verde. Entonces, escogemos este color 3, confirmamos con OK. La línea es continua, no hay que cambiarla. Ese tipo de línea está bien. Y a diferencia, pues en la puerta habíamos creado una capa solo puerta y otra de proyección, pero en este caso necesitamos una capa para la ventana y otra capa para el sillar. Entonces, esta capa A-Vent la vamos a utilizar para dibujar los marcos y el vidrio, y vamos a crear esta nueva que se va a llamar A-Vent-SILL. Miren que hasta ahora habíamos utilizado solo capas que tenían como una sola palabra, ¿cierto? Las 4 letras de una sola palabra. Ahora vamos a empezar a trabajar algunas capas que tienen 2 palabras, ¿cierto? Cuando ya son capas más especializadas. En este caso, para los sillares de las ventanas, vamos a crear esta capa. Y esta la vamos a crear con el color rojo, que es el color 1. Y la línea la dejamos así continua. Entonces tenemos ya estas 2 capas. Capa A-Vent para ventanas, las usamos para marcos y vidrio, y esta A-Vent Sill para las líneas del sillar, que normalmente están, pues se ven como en segundo plano, o por lo menos no en el mismo plano de corte.
Entonces, por eso necesitamos que tengan el color rojo. En este momento todavía los colores no significan mucho para nosotros, pero vayan teniendo presente que luego estos colores van a tener asociados calibres. Entonces, por ejemplo, las líneas rojas, luego vamos a configurar que se impriman delgadas, porque son líneas de segundo plano, líneas que no están pues muy cerca del plano de corte, entonces saldrán impresas de un calibre delgado. Y, por ejemplo, el color azul que usamos para los muros va a salir impreso con una línea muy gruesa, porque es un elemento importante arquitectónico cortado, y de esa manera asignaremos luego, más adelante en el curso, los calibres a estos colores. Por ahora vamos a trabajar solo con estas dos capas, ventana y sillar de ventana. Entonces cerramos esta ventana y vamos a comenzar por lo mismo que habíamos hecho con la puerta, por hacer el vano. Para hacer el vano vamos a seleccionar la capa muro otra vez, porque esas son líneas de muro, y con esta capa activa vamos a dibujar las líneas del vano. Entonces nosotros habíamos hecho líneas con este icono, que es el comando línea, pero hoy vamos a hacer lo mismo sin utilizar el icono. Para ir al comando línea no es necesario darle clic en el icono, podemos también llamar ese comando con el atajo de teclado. Si yo escribo L, solamente la tecla L, y no le doy nada más, y simplemente le doy L y luego Enter, L, Enter, llamé al comando línea y puedo dibujar esta línea entre este punto, que es el endpoint, y voy a correr el cursor hacia arriba para encontrar esta perpendicular sobre la línea horizontal de arriba, y termino el comando con Enter. Esa perpendicular, supongo que todos la tienen activa dentro de los snaps. Si alguien no la tiene activa, si alguien ve el endpoint, pero no ve la perpendicular, recuerden que con O snap, si digitamos esto, O snap, Enter, se nos abren estas ventanas y aquí podemos escoger cuáles ayudas estamos utilizando. Entonces, aquí tendríamos que tener la perpendicular, endpoint, midpoint, todas estas se necesitan. Pues yo recomiendo que las tengan todas activas y pues no las voy a modificar, pero ustedes sí necesitan tener el endpoint y la perpendicular activa. Ya dibujamos esta línea guía, ahora vamos a trazar una paralela. Para eso vamos a ver el comando offset, que es este icono, pero pues en vez de utilizar el icono, yo puedo llamar el comando digitando O, Enter. Ahí ya estamos en el comando offset y la línea de diálogo me está diciendo que le indique cuál es la distancia. Vamos a darle 2 para hacer una ventana de 2 metros, entonces escribimos 2, confirmamos con Enter. Y ahora este comando me pide que seleccione el objeto al que le quiero trazar la paralela. Selecciono esta línea que ya habíamos dibujado, esta línea pequeñita. Y finalmente, el AutoCAD me pide que le asigne un punto para indicarle la dirección de la paralela. En este caso, yo quiero un punto hacia la derecha. Si le doy cualquier punto que esté por aquí a la derecha, le doy un clic por acá, ya se me traza la paralela. Termino el comando con Enter. Ya tenemos las líneas guías para hacer el vano de la ventana. Entonces ahora vamos a recortar estas dos líneas para que quede pues efectivamente el hueco en ese muro. Para eso utilizamos el comando trim, que normalmente pues lo habíamos utilizado con este icono. En este caso vamos a utilizar el comando trim sin el icono, digitando TR. Si yo escribo TR, Enter, llamé al comando trim y pasa algo. En las versiones anteriores de AutoCAD, pues no había que hacerlo, pero ahora sí hay que hacerlo. Es que cuando vamos a hacer el comando trim, debemos escoger esta opción, Cutting Edges. Si le damos esta opción, lo que vamos a hacer primero es seleccionar las dos líneas de referencia. Entonces recuerden, se selecciona esa opción y esa opción nos permite seleccionar las líneas de referencia, no lo que queremos recortar, sino las líneas de referencia que nos sirven de guía para recortar lo que queremos recortar. Entonces, en este caso serían solamente estas dos líneas. Confirmo con Enter y ahora sí selecciono este segmento y este otro segmento. Y termino el comando con Escape. Ya está hecho el hueco en el muro para la ventana, pero miremos algo. Cuando hicimos la puerta, tuvimos que usar el comando Join para que toda la polilínea quedara otra vez junta. Entonces, vamos a tener que hacer eso. Si yo selecciono esta polilínea, me está mostrando que esta es un objeto, este es otro,
este es otro objeto y este es otro. Entonces lo que queremos es juntar todo eso con el comando join. El comando join lo habíamos utilizado con el icono que está por acá en Modify, en esta pestañita, y el icono son estas dos flechitas que se encuentran. En este caso no vamos a utilizar ese icono, sino que vamos a digitar solamente J. J nos lleva al comando join, pues está así asignado por defecto, entonces J enter, ya estamos en el comando join y vamos a seleccionar los objetos, este objeto, este y este. Confirmamos con enter y ya todo quedó junto. Ahora, si yo selecciono este objeto, miren que esto es una polilínea y esta es otra. Es imposible que estas dos polilíneas se unan, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí hay un hueco para la ventana y aquí hay un hueco para la puerta. Con el comando join solamente se unen segmentos que compartan vértices. Eso es importante que lo tengan ahí presente. Ya con lo que hicimos está correctamente creado el hueco en el muro y ahora lo que vamos a hacer es pasarnos para la capa Avent y con esa capa vamos a dibujar el marco. Entonces vamos a dibujar primero este marco que está acá y para eso vamos a utilizar el comando polilínea. Entonces igual podemos darle clic en el icono o hacerlo por teclado con el atajo es PL. Si yo escribo PL, yo estoy llamando el comando polilínea, PL enter. Y acá ya puedo empezar a dibujar ese marco. En este caso vamos a dibujar como si fuera un rectángulo. Y como el rectángulo, ese marco coincide con esta línea del muro, pues en este caso lo más fácil es arrancar por esta esquina o por la de abajo, ¿cierto? Cualquiera de las dos esquinas nos sirve de referencia para empezar a dibujar ese marco. Voy a arrancar por este, atrapo este endpoint con un clic y bajo hasta este otro endpoint. Aquí no me interesa, pues no tengo que saber la distancia ni la tengo que digitar, pues porque tengo este endpoint que me sirve de guía. Lo cojo con un clic y ahora pongo el cursor hacia la izquierda y ahora sí tengo que indicarle esa distancia, van a ser 3 centímetros. Recuerden que siempre ponemos esas medidas en metros, entonces 3 centímetros es 0.03. Confirmamos con Enter. Ahora ponemos el cursor hacia arriba y aquí le vamos a dar la distancia, que es el mismo grosor del muro, que son 15 centímetros, o sea, 0.15, 15 centímetros en metro, 0.15. Y finalmente atrapo el punto original, ese endpoint, con un clic y termino el comando con Enter. Entonces ya pudimos dibujar este marco. El marco que tenemos en el otro extremo es exactamente igual, entonces lo podemos copiar. El comando copiar es este icono, podemos darle clic en el icono o digitar CP. Creo que por defecto CO también nos lleva al comando copy, pero si digitamos CP, Enter, ya estamos en el comando copy y lo primero que nos pide es seleccionar el objeto que queremos copiar. Seleccionamos esta polilínea que acabamos de dibujar, confirmamos con Enter y nos pide un punto de inicio. Ese punto de inicio, vamos a ver que el mejor punto de inicio que podemos encontrar es este. ¿Por qué? Yo lo voy a coger con un clic porque este punto de inicio va a coincidir con el punto final que nos está pidiendo ahora, el segundo punto para copiar. Ese punto final va a coincidir con esta esquina. Por eso es que era útil seleccionar esa esquina en el marco, porque yo sé que esa esquina iba a coincidir con esta esquina del muro. Entonces, escogimos esta segunda esquina y terminamos con Enter. Entonces, el comando copiar es muy sencillo. Se selecciona el objeto, se confirma con Enter, luego se escoge un punto inicial y es importante que siempre tengan como presente cuál es el mejor punto para seleccionar, sabiendo cuál va a ser el punto final. En este caso, esta esquina del marco terminaría coincidiendo con esta esquina en el muro, por eso era como el mejor punto de inicio. Y ya con eso tenemos los marcos dibujados. Ahora vamos a dibujar el vidrio, y ese vidrio lo hacemos con el comando línea, con el icono o digitando L, Enter. Y ¿de dónde vamos a partir? Vamos a partir de este midpoint. Miren que si yo pongo el cursor ahí cerca, voy a acercar un poco más, si yo pongo el cursor acá cerca de este punto medio, se enciende esta ayuda del midpoint, que es un triangulito, ahí lo estamos viendo, lo atrapamos con un clic y nos vamos para el otro marco, al mismo punto, el punto medio de esta línea del marco. Ahí ya me atrapó el midpoint, lo confirmo con un clic y termino el comando con Enter. Ya con eso podemos dibujar esa línea desde el punto medio de este marco hasta el punto medio de este marco. Y ya tenemos los objetos cortados de la ventana, que son los marcos y el vidrio. Ahora debemos dibujar el sillar, para eso nos cambiamos de capa, a la capa Bend Seal,
y dibujamos una línea, en este caso lo voy a hacer otra vez con el icono, línea entre este punto y este punto, que son las líneas de la parte de abajo de la ventana, y lo mismo, otra línea entre este punto y este punto. Recuerden que siempre después de dibujar una línea, si no vamos a seguir dibujando segmentos, siempre confirmamos con Enter para terminar el comando. Y ahí ya pudimos dibujar una ventana muy sencilla, que es con un vidrio fijo, de un solo cuerpo, vidrio fijo, muy sencillita. Ustedes deberían dibujar otro par de ventanas para practicar estos comandos que hemos visto hasta ahora, teniendo presente que las dimensiones de la ventana y la ubicación, pues hay que ser juiciosos con eso y hacerlo con medidas redondeadas, es decir, no sería muy interesante, pues no sería muy ordenado, pues dibujar aquí una línea en cualquier parte y dibujar aquí otra sin saber de qué tamaño va a tener esa ventana, ¿cierto? Si yo quiero hacer una ventana por acá, entonces debo hacer una línea guía por acá, hacerle offset, siempre utilizando medidas redondeadas, cada 10 centímetros o algo así, para que esto, pues trabajemos con bastante precisión. Entonces ustedes dibujarán un par de ventanas más y con eso ya vimos cómo dibujar una ventana, muy sencillo, pues muy parecido como hicimos la puerta, primero el hueco y luego los distintos elementos que componen la ventana. Bien, ahora lo que queremos hacer es, ya tenemos el muro, la puerta, la ventana, queremos contrastar más como el muro en el dibujo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Queremos ponerle un relleno, como un relleno de un color sólido, pues homogéneo, uniforme, de un color gris oscuro, para que cuando imprimamos pues se vea no solamente las líneas gruesas del muro, negras y gruesas del muro, sino su relleno para que contraste más y se note más que es un elemento cortado. Entonces para eso vamos a necesitar una capa y la capa vamos a llamarla a -muro-h. Es una capa que utilizaremos para los achurados o para el hatch del muro. Y el color vamos a ponerlo con el color 250. Entonces ya está la capa a muro H, color 250, el tipo de línea es continua, no hay que modificarla. Y cerramos acá. Y para poner ese hatch, pues lo primero es seleccionar la capa a muro H. Un hatch es entonces un achurado y hay de varios tipos. Uno que vamos a utilizar ya mismo es el sólido, o sea, un color uniforme. Entonces, el comando hatch está por acá. En este mismo comando está esta pestañita donde se puede dibujar estos degradados que yo no utilizo mucho, pues no me gusta mucho la verdad, y este que sirve para dibujar contornos. Entonces vamos a estar en hatch, vamos a darle clic ahí en el comando hatch, y miren que cuando llamamos el comando hatch, cambia completamente el ribbon. Los parámetros que tenemos acá pues ya no son los de los comandos que estamos viendo ahorita, sino que ya son todos los parámetros específicos del comando hatch. Y ya que vamos a empezar a poner un hatch, lo primero que vamos a mirar es el tipo de hatch. Acá el primero que aparece de todos es el sólido, pues porque tal vez es el de los más utilizados, y luego aquí en orden alfabético van apareciendo los otros tipos de hatch. Entonces miren que hay líneas diagonales, líneas dobles, retículas giradas, hay un montón de materiales. Esto en realidad nos funciona como convenciones de materiales, texturas que representan esas materialidades constructivas. Entonces, el concreto, el ladrillo, como unos adoquines instalados como en espina de pescado, en fin, hay muchísimos tipos, pues aquí vamos a ver algunos en el curso. Por ahora vámonos hasta arriba, miren que con estas flechitas subimos y bajamos, vámonos hasta arriba y vamos a escoger el tipo sólido. Ya vamos a hacer el hatch. Ya escogimos el tipo sólido, pero pues aquí el AutoCAD nos está pidiendo es como una cosa que se llama un pick point. Nos está indicando que le demos un pick point, como un punto dentro de lo que queremos rellenar. Pero antes de hacer eso, miremos que en realidad hay dos maneras de poner el hatch. Esto es muy importante. Yo puedo poner hatch con pick point, que es dándole como un clic dentro de lo que quiero rellenar, o con la opción select. Esta opción select es muy recomendada cuando tenemos polilíneas cerradas. En este muro, por ejemplo, el muro que queremos rellenar, pues este es el caso, tenemos una polilínea cerrada, entonces no lo vamos a hacer con pick point, sino que lo vamos a hacer con la opción select. Entonces recuerden, esta opción la utilizamos cuando queremos rellenar
una polilínea cerrada con un hatch determinado. Entonces vamos a escoger acá Select y seleccionamos esta polilínea y esta otra. Confirmamos con Enter y miren que ya quedó. Esas dos polilíneas, como eran polilíneas cerradas, le pudimos poner el hatch. Seleccionando el objeto y pues ya está el hatch puesto ahí en el muro. Miren que en realidad es sencillo y cuando lo imprimamos pues se va a ver muy bien el muro relleno con un gris oscuro y va a contrastar muy bien y va a ser muy fácil leer esa planta. Bien, ya pusimos el hatch en el muro. Ahora queremos poner un hatch en el piso. Para poner el hatch en el piso, ahí sí no nos va a servir la opción Select. ¿Por qué? Porque no tenemos una polilínea que delimite el piso. Tenemos distintos objetos, como un pedazo de esta polilínea, un pedazo de la ventana, un pedazo de la puerta. Entonces, vamos a ver cómo hacer ese otro tipo de hatch para el piso. Lo primero que tenemos que saber es que en este caso, pues hay que delimitar hasta dónde se va a poner el piso y hay que poner como que el piso llega hasta acá, hasta este punto de la puerta. Entonces, antes de poner ese hatch, vamos a crear una capa que se va a llamar A-piso y la vamos a crear con el color rojo, que es este color 1. Confirmamos con OK y ya creamos la capa a piso. Esa capa la vamos a utilizar para dibujar líneas de cambio de material o líneas que delimitan algo a nivel del piso. Y de una vez vamos a crear una capa que se va a llamar A-piso-hachu para achurados de piso, para poner texturas de piso. Entonces con la capa a piso, bordes, líneas que delimitan cambios de material, y con la capa a piso hachu, las texturas, los hatch de piso. Y este lo vamos a crear con la capa 205, con el color 251. Y la línea también es una línea continua, entonces ya vamos a tener esas dos capas. A piso con color rojo, línea continua, y a piso hachu con color 251, línea continua. Cerramos esta ventana y vamos a activar la capa a piso. Y con esta capa vamos a dibujar una línea. Yo lo voy a hacer en este caso con el icono de línea. Le voy a dar clic aquí. Y vamos a dibujar una línea entre esta esquina, entre este endpoint y este otro endpoint. Y terminamos ahí con Enter. Ya con eso tenemos como el borde que nos va a servir para delimitar hasta dónde se pone el piso, la textura de piso dentro del espacio. Queremos poner una textura que sea como una retícula, como una cuadrícula, como si fueran unas baldosas cuadradas. Entonces, esa textura es con esta otra capa. Vamos a cambiar de capa acá, que esté activa la capa a piso hachu. Y ya con la capa a piso hachu activa, lo que vamos a hacer es otra vez llamar el comando hatch. Miren que por acá lo podemos llamar dándole clic en el icono o digitamos H. Si yo le doy H, Enter, estoy llamando el comando hatch y miren que aquí sí tenemos que escoger un tipo de textura. Vamos a bajar con estas flechitas y miren que hay muchos, inclusive por aquí había una que era una cuadrícula, que era pero es una cuadrícula girada. Vamos a seguir buscando, eso está en orden alfabético y vamos a seguir bajando hasta que lleguemos a uno que se llama, muy abajo se llama Net. Busquen este tipo de hatch que es Net, le damos clic sobre él y ya sí podemos poner ese hatch. Ahora, miren que en este caso, como les decía, no puede ser con la opción Select, que es la que estamos utilizando en este momento, entonces hay que darle clic aquí en Pick Point. ¿Por qué? Porque en este caso no tenemos una polilínea que nos delimite lo que queremos, a lo que le queremos poner la textura, sino que tenemos que ponerla dándole un clic dentro del espacio. Entonces le damos un clic por acá. Miren que cuando le damos clic nos está mostrando con esta línea azul el borde de todo ese hatch y se está metiendo por acá por el borde de la proyección de la puerta. Si yo hago el hatch así, me va a quedar aquí un pedazo sin hatch. Entonces, no solamente hay que darle clic dentro de este espacio, ya lo hice, sino que hay que darle clic acá, en este espacio que queda dentro de la proyección de la puerta, para que ahí también tengamos el piso. Entonces le voy a dar clic ahí y miren que ahí también se marca con color azul como el borde de lo que voy a ponerle el hatch. Miren que como por defecto está la opción de, pues está pues este tamaño, estamos viendo unas baldosas, digamos que ya tenemos la textura de retícula, pero está muy, muy grande.
Por defecto, el tamaño, la escala del hatch se define en este parámetro y está en 1. Para un sólido no hay escala. El sólido no necesita escala porque es un hatch sólido, uniforme. Pero para todos los demás sí se necesita establecer una escala, y aquí ya estamos viendo que este tiene una escala muy grande. Entonces podemos bajar con estas flechitas. Miren que yo a medida que voy bajando se va poniendo más pequeño este número, y entre más pequeño el número, más pequeña la textura, el tamaño de la retícula va a ser muy pequeña. Entonces vamos a ir bajando hasta llegar a un tamaño pues como mucho más adecuado. Yo voy a seguir hasta que lo vea pues como en un tamaño ya más razonable, ¿cierto? Las baldosas, hay baldosas grandes y pequeñas, pero voy a ponerlo en punto 16. Miren que al poner este parámetro de escala en punto 16, ya estamos viendo una retícula de un tamaño pues como más adecuado. Si uno ve el tamaño de una puerta, uno dice, ah, bueno, sí, las baldosas sí pueden ser de ese tamaño, ¿cierto? Ya con eso asignamos el tipo de hatch y la escala, terminamos con Enter y ya queda esa textura puesta. Entonces, de esa manera vamos a manejar las texturas, los achurados o sombreados, los hacemos con el comando hatch. Y miren que hay dos maneras de ponerlo. Cuando son polilíneas cerradas como el muro, utilizamos la opción Select, y cuando no tenemos esas polilíneas cerradas, sino una serie de objetos que delimitan una textura, pues lo tenemos que hacer con la opción Pick Point. Ya hemos visto como bastantes cosas en este dibujo. Vamos a terminar con los textos. Es importante, pues ya acá no solamente tenemos muro, puerta, achurados, sino que quisiéramos empezar a poner textos. Y hay muchos tipos de textos. Por lo menos queremos hoy poner uno que es como el nombre de los espacios. Vamos a decir que esto es un salón y vamos a ponerle el texto que lo identifica como un salón. Entonces vamos a crear una capa para eso. Vamos a crear una capa para texto que se va a llamar A-TEXT, las 4 primeras letras de la palabra texto. Y esa capa la vamos a crear con el color blanco, que es este color 7. Muy importante que nunca se confundan entre el color 255 y el color blanco. Porque el color 255, entiéndanlo como un gris muy clarito, pero el color blanco es el blanco, ¿cierto? Y cuando imprimimos, eso tiene unas implicaciones que veremos luego en el curso, pero siempre, hasta ahora, pues cuando hablemos del color blanco, siempre hablaremos del color 7. Entonces ponemos ese color que es el color 7 y ya tenemos la capa creada. Ahora la activamos y vamos a poner un texto acá. Para eso vamos a utilizar un comando. Ya hemos visto hasta ahora comandos de dibujo y modificación. También hemos visto algunas configuraciones de capas, pero no habíamos visto nada de este conjunto acá de textos y cotas. Entonces, para los textos que están acá hay dos comandos, uno que es multiline text y otro que es single line, como texto de múltiples líneas o párrafos de más de un renglón, y textos de un solo renglón. Resulta que pues con el primero yo puedo hacer textos de un renglón o de muchos. Entonces creo que cada vez es menos usado el de single line. Yo lo voy a hacer en este caso con multiline text. Le doy clic acá en esta opción y cuando llamo a este comando, él me pide, lo primero que me pide es una esquina. Yo tengo que hacer como una ventanita donde voy a digitar el texto. Entonces voy a poner una primera esquina por acá y ahora me pide una segunda esquina para definir como el tamaño de la ventana donde voy a poner el texto. Entonces yo, por ahora, sin saber mucho, así a ojo, viendo esas 3 letras ABC, lo voy a poner hasta acá. Y ya con eso le dimos la ventana y ahora aparece el cursor y puedo digitar el texto. Vamos a llamar salón. Ahí digité la palabra salón y ya quedó el texto puesto, pero no nos salgamos de ahí, dejémoslo ahí un momento, porque necesitamos saber de qué tamaño van a ser estas letras. Para eso tenemos que seleccionarlo. Miren que ahí aparece como titilando el cursor al final de la palabra. Yo lo que tengo que hacer es darle clic ahí al final y manteniendo el clic sostenido voy a desplazar el cursor hacia la izquierda, el mouse hacia la izquierda, de manera que ahí pude seleccionar el texto. Eso es lo que llamamos como barrerlo. Ahí quedó barrido el texto, quedó seleccionado y por acá son muchos parámetros para los textos, pero por acá estamos viendo el tamaño y el tamaño está en 2.5, que es muy grande. Vamos a pararnos acá y vamos a cambiar este valor por 3, perdón, por punto 3. Punto 3, confirmamos con Enter y miren que ese texto se ve ya mucho más proporcionado pues dentro de la planta.
Entonces ya tenemos el texto puesto y ya quedó en el tamaño adecuado. Al ponerle aquí un tamaño de punto 3, solo nos restaría para terminar seleccionar alguna opción de justificado. Por defecto está justificado a la izquierda, pero si le damos clic acá, estamos viendo ese texto ya justificado al centro. Entonces ya el texto quedó puesto, ya quedó justificado, simplemente terminamos el comando dándole clic acá en cerrar el editor de texto. Miren aquí este chulito, le damos clic ahí y ya quedó, ese texto ya quedó puesto. Ese tamaño punto 3, pues yo lo sabía, lo vamos a ver con mucho más detalle ese tema de los textos en un próximo video. Y con eso terminaríamos esta segunda parte de la plantilla, ya con muchas capas creadas y con muchos más elementos dibujados. Este archivo hay que guardarlo, entonces vamos a guardarlo con otro nombre. Esto lo debimos haber hecho al principio, se me pasó hacerlo pues antes, pero todavía lo podemos hacer. Aquí lo que vamos a hacer finalmente es guardar con otro nombre. Para eso, vámonos a este icono y miren que aquí se abre una opción que es guardar como, Save As. Si le damos clic ahí en Save As, nos está pidiendo como una ubicación. Yo lo voy a dejar en la misma carpeta que es la carpeta que yo tengo para el curso. Ustedes sean también muy ordenados con los archivos y le voy a poner la fecha de hoy a este archivo. Entonces estamos haciendo un archivo en cada clase y no olviden pues cambiarle el nombre, pues guardarlo con otro nombre. Este que hicimos en esta clase, solamente le cambiamos es como la fecha, le doy guardar y ese archivo ya queda guardado para que lo suban a la carpeta con los avances de la semana. Con eso terminamos esta clase. Muchachos, nos veremos pronto. Hasta luego.